Probad y ved. Historia de hoy. Una llama encendida. Para cumplir el ID de Jesús, fuimos enviados a Asia Central, a través del proyecto Misioneros para el Mundo, que envió 25 familias de América del Sur a varios lugares desafiantes del planeta Tierra, para la predicación del Evangelio alrededor del mundo. Nuestro objetivo aquí en Kirguistán fue establecer un contacto más cercano con la población nativa de la ciudad de Osh, en la parte sur del país. La primera cosa que hicimos fue adaptarnos a la cultura y estudiar el idioma ruso. Luego de 6 meses, vimos que hacer proyectos sociales sería un medio excelente para atraer a las personas, para crear en un futuro cercano grupos de estudios de la Biblia. En este contexto, la escuela de fútbol fue y es hasta hoy una manera muy eficaz de establecer una relación de confianza y amistad con las familias de los pequeños atletas. Con el paso del tiempo, iniciamos un club de conquistadores, teniendo como base a los participantes de la escuela de fútbol que ya estaban confiados en nuestro liderazgo. Hoy, más de 30 conquistadores se reúnen todos los domingos para desarrollar sus actividades. El estudio de la Biblia está siendo introducido poco a poco con la autorización de los padres. Por ser un país de fuerte tradición comunista y musulmana, es necesario que todo sea hecho dentro de las normas en las cuales vive la población. Abrir la palabra de Dios, por ejemplo, exige el cumplimiento de innumerables reglas. Para alcanzar a jóvenes y adultos, implementamos una escuela informal de inglés y español, a partir de la necesidad que tiene la población de desarrollarse en esos dos idiomas. Nuestro objetivo principal era atraer alumnos de otras escuelas de idiomas tradicionales a nuestro club de conversación, que llamábamos Talking Club. Este club llegó a tener más de 40 participantes, y eso nos animó a abrir el primer grupo pequeño de Kirguistán. Hoy, después de 2 años de funcionamiento, este grupo pequeño se mantiene unido, alabando y adorando al Creador sin restricciones. La palabra de Dios es abierta y las enseñanzas de Jesús son presentadas en forma tranquila y valorando la alegría del pueblo de Kirguistán. Es una alegría ver cómo el Evangelio ha alcanzado personas en los lugares más distantes del planeta. Este avance del mensaje adventista, sin embargo, solo es posible porque usted, querido hermano, ha contribuido a través de sus recursos financieros para que la obra misionera sea predicada alrededor del mundo. Las ofrendas de los miembros de la División Sudamericana permiten que el proyecto Misioneros para el Mundo se extienda por 5 años más. Por eso ahora te quiero invitar a formar parte de este momento especial de adoración a Dios, a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestando atención en adoración. ¡Feliz sábado, amigos! ¿Cómo están? ¡Feliz sábado, chicas! Estamos muy felices con Santi. Vinimos a contarles una historia. ¿Te acordás qué historia, Santi? ¿Cuál es? La historia de José.
Jacob tuvo 12 hijos y los quería a todos. Quería a Rubén el mayor, quería a Benjamín el menor y quería a todos los que había en el medio. Pero Jacob tenía un hijo preferido y ese era José. Un día Jacob le regaló a José una túnica de rayas. La túnica tenía franjas rojas, franjas verdes y franjas lilas. También era como un arco iris. Era hermosa la túnica, digna de un rey. Los hermanos sintieron muchos celos de José. Nosotros hacemos todo el trabajo y él se lleva todos los regalos, se quejaron. Y todavía empeoró la situación el hecho de que José les explicara un sueño que había tenido. He soñado que todos los atados de trigo se inclinan ante el mío. Y luego soñé que el sol, la luna y 11 estrellas también se inclinaban ante mí. Eso enojó mucho a los hermanos y los puso muy celosos. Pero José no podía evitar pensar que tal vez Dios trataba de decirle algo importante a través de sus sueños. Un día, Jacob le pidió a José que fuera a buscar a sus hermanos, que estaban cuidando las cabritas en unos campos. Así que José se marchó a buscarlos. Los hermanos vislumbraron la túnica de colores de José a lo lejos. ¡Miren!, exclamaron. ¡Aquí viene José con su túnica a rayas! Démosle lo que se merece de verdad. Le quitaron la túnica y lo tiraron a un pozo. ¡Ayuda!, gritaba José, ¡ayuda, que alguien me saque! Pero los hermanos no querían escucharlo. Lo único que pensaban era en qué harían con él. Rubén tenía un plan, pero Judá decidió venderlo como esclavo, le dijo a sus hermanos. Así nos desharemos de él. Le hicieron cosas feas y llegó a ser un esclavo en Egipto. Pero Dios nunca abandonó a José. Él siempre estuvo con él, tanto que llegó a ser el gobernador de Egipto. José luego perdonó a sus hermanos y todos fueron a vivir juntos. Así como José perdonó, nosotros también debemos perdonar. A pesar de todas las cosas malas que les hicieron los hermanos a José, José los perdonó. Dios estuvo en todo momento con José. Así como José perdonó, nosotros también tenemos que aprender a perdonar. Hay un versículo en la Biblia que nos dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se encuentra en Isaías 40:31. ¿Te gustó, Santi, la historia? ¿Sí? Pues esperemos que les haya gustado, chicos. Si quieren, ahora durante el sermón le pueden pedir a alguna persona mayor que esté con ustedes que los ayude a hacer la cadena de hermanos de José. Y anoten el versículo de memoria, Isaías 40:31. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! Con mi voz clamaré a Dios y Él me escuchará. Al Señor que busque mi angustia, mi soledad, y de día y noche meditará mi corazón en tus bondades, porque sus caminos hay santidad. ¿Quién es tan grande como nuestro Creador? Él es Dios que hace maravillas.
Un muy feliz sábado. La verdad que muchas gracias por la invitación para poder compartir, ser parte de esta mañana de adoración, de este culto. La verdad que lindo es poder estar cerca a pesar de la distancia gracias a la tecnología. Un abrazo grande para cada uno de ustedes, ahí de las familias que hacen a la iglesia en Cañuelas, en Lobos. Bueno, a todos los que se van conectando, la verdad, un abrazo muy pero muy grande y gracias por la invitación realmente. Les mandamos un abrazo enorme, tanto con Mari, con Santi. Bueno, la verdad es que se los extraña y es nuestra gran esperanza poder darnos ese gran abrazo. Si no es en algún viaje, en alguna de esas oportunidades que tal vez nos cruzamos, que sea cuando nuestro Salvador Jesús venga a buscarnos. Quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios en esta mañana que se encuentra, ¿sí?, en una historia que la vamos a encontrar en 3 de los evangelios, ¿sí? 3 sobre 4 aparece allí la historia esta. Es una historia muy pero muy particular, a mí me gusta mucho, pero tenemos que arrancar poniéndonos en contexto y te voy a invitar después a que puedas buscar tu Biblia y abrir la palabra de Dios junto conmigo, ¿sí? El ministerio de Jesús ya empezó, ¿sí? Jesús ya se ha hecho conocido en cada una de las esquinas, en los barrios, en cualquiera de las ciudades cercanas a la casa de Jesús. El nombre de Jesús de Nazaret ya es un nombre fuerte. Las vecinas se juntan en la panadería para hablar acerca de Jesús. ¿Será este quien podrá quitarnos la bota, el yugo del ejército romano sobre nosotros? ¿Será este quien podrá traernos nuevamente la gloria? Se juntan los hombres en cada una de las plazas de las distintas ciudades. ¿Será él quien nos devuelva todo el fulgor, el esplendor? ¿Será él el Mesías, el que había de venir a sentarse en el trono de David? Estas eran las esperanzas y las expectativas que se iban generando alrededor de Jesús. Lugar al que iba Jesús, lugar que se llenaba de gente para poder escuchar de su palabra, pero también para poder ser curados, para poder ser sanados. ¿Cuánta necesidad había en aquel entonces de un Salvador, de un sanador, de alguien que restaure, de alguien que cure? Hoy creo que la gente está necesitando mucha esperanza también. Atravesamos un año que no es para nada fácil, no es simple, no es sencillo. Problemas económicos, rumores de guerras, de conflictos, China con Estados Unidos, Rusia con Gran Bretaña, Medio Oriente siempre inestable. La gente que no tiene un horizonte. Hay estudios que muestran que los más afectados por la pandemia, al menos en nuestro país, terminan siendo los más jóvenes. Los más jóvenes porque no ven un horizonte. Aquellos que estaban buscando un empleo, muy difícil de poder conseguirlo. Los que estaban estudiando, muchos se les frustraron los planes de estudio. No tienen un horizonte, un porvenir. Hay una generación que no se ha sacado el pijama. Una generación entera que no se ha sacado el pijama, que no ha logrado peinarse, que no se bajaron los pelos, que no se lavó la cara allá desde el mes de marzo. Hoy, al igual que en la época de Jesús, necesitamos de un Salvador. Estamos en búsqueda de un Redentor, de alguien que pueda volver a despertar una sonrisa en nuestros rostros. Cuando se encontraron con Jesús, finalmente dice que el Salvador, después de terminar de cumplir con sus necesidades, de llevar adelante su ministerio, de haber predicado, de haber sanado, empieza a oscurecer, empieza a caer la tarde y entonces se dan cuenta de que no hay nada para comer. No hay nada para comer. Jesús, ya se está haciendo tarde, le dicen. Sería bueno que vayas diciéndole a la gente que vuelva para sus hogares. Jesús mira a los ojos a sus discípulos y les dice: de ninguna manera. Esta también es una necesidad. Y atendió la necesidad física, el alimento físico. Jesús alimenta a los 5.000 y se produce uno de los más grandes milagros, al menos en volumen, en cantidad. Y es en ese contexto que los discípulos ajustan sus corbatas de la época, empiezan a lucir sus trajes, algunos mandan a pulir los zapatos porque el brillo de sus ojos muestra que sus expectativas empiezan a hacerse realidad. Se dan cuenta que cuentan con el beneplácito del pueblo, que son muchos los que están viendo a Jesús como ese Redentor tan esperado, aquel que iba a sentarse finalmente
en el trono de David. Sin embargo, Jesús, percibiendo que su ministerio estaba siendo mal interpretado, que no estaba siendo correctamente entendido por parte siquiera de sus propios amigos, de los discípulos, es que decide llamarlos a un rincón aparte. Se aísla después de este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y con una autoridad cual nunca les había hablado, los manda que navegasen para el otro lado del lago de Genesaret, que pudiesen ir hacia Capernaum, hacia exactamente la otra orilla de donde habían estado durante toda la jornada trabajando. Los discípulos se resisten en primera instancia, en segunda vuelven a intentar de convencerlo, pero finalmente, como Jesús les habla con esta autoridad, acceden al pedido de Jesús. No sin antes quedarse recriminando por qué no lograron insistir un poco más, por qué no insistieron para convencerlo a Jesús que acepte ser proclamado su rey, su rey. Jesús inmediatamente, una vez que termina de dar esta orden, se va del otro lado, empieza su viaje de manera solitaria, mientras que los discípulos permanecen atentos, permanecen recriminándose, molestándose los unos a los otros, sacándose en cara por qué no fueron más valientes a la hora de tener que convencerlo a Jesús de que cumpla con el cometido que tenía sobre esta tierra según sus propios intereses, según su propia visión del asunto. Es en ese contexto que empiezan a empacar las cosas, las suben a los barcos y entonces finalmente levantan el ancla y empiezan a navegar por las aguas del mar. En esa navegación, aguas conocidas, noches enteras que habían estado navegando, se encuentran con una noche de tormenta, con un fuerte viento que empieza a soplar. Ya el sol se había ocultado, la noche los había agarrado y ellos tienen que empezar a remar y reman contra viento. Y dice que el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, narra, dice que al anochecer descendieron sus discípulos al mar, San Juan capítulo 6, versículo 16, y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Claro, Jesús ya había partido, Él había dado la orden y la había ejecutado. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Yo no sé cómo está esta mañana en Buenos Aires, acá en General Roca está muy pero muy frío, mucho frío. Llegamos a 1 o 2 grados, toda la mañana hasta el mediodía 3 o 4 grados bajo cero y un fuerte viento, mucho viento. Mucho viento. Y cuando sopla el viento, yo nunca había notado el viento que soplaba tan fuerte viviendo en Buenos Aires. Acá en el sur el viento llega a correr entre 80 y 100 kilómetros por hora a veces. Me tocó ver sobre la ruta aquí en la asociación, ver como una persona iba en su bicicleta pedaleando y el viento empezó a soplar, se tuvo que bajar de la bicicleta primero, tuvo que sostenerla y después simplemente lo que hacía era pararse, afirmarse para que el viento no lo lleve. El viento cuando sopla fuerte, realmente sopla fuerte. Dice que el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Si a mí a veces me da un poco de miedo cuando voy con el auto porque siento los sacudones que mueve el auto, parece que lo levantaran y lo pusieran en el otro carril, no me quiero imaginar lo que debe ser estando en las aguas, navegando sobre un barco. Cuando habían remado como 25, 30 estadios, unos 5 kilómetros aproximadamente, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Ya cansados, sin dormir, enojados, frustrados, con sus planes por el piso y todavía refunfuneando e incluso sacándose en cara los unos a los otros por qué no lo habían convencido a Jesús. Me imagino a Pedro mirándolo a Juan como de, este jovencito, mirá que inútil, que no sirve para nada. Le pedí una cosa que no es bueno ni para eso. Pedro habrá estado luchando contra sus propios fracasos incluso, diciendo yo ya he fracasado en el pasado. Tal vez al navegar en estas aguas, al estar sobre la barca, estaba recordando
esa noche en la cual Jesús lo llamó, esa noche en la cual él hizo el mejor de sus esfuerzos y no logró pescar nada. Luchando contra el cansancio de haber estado remando, de haber avanzado solamente 5 kilómetros, es que se aparece Jesús. Y cuando se aparece Jesús y se acerca a la barca, dice el versículo 19, que tuvieron miedo. Yo no sé cómo está siendo tu año 2020, si es lo que vos estabas esperando, si habías soñado con tener este año de esta manera. Yo no sé cómo estás atravesando tu día a día, cómo llevas los días de encierro en casa, cómo viene el trabajo, cómo están los estudios, cómo vienen tus planes de desarrollo personal, cómo vienen las actividades que tenías pensadas para la iglesia, cómo viene siendo tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, estando conviviendo 24/7 adentro de casa, bajo el mismo techo. Tal vez más de uno de nosotros nos encontramos como Pedro, como Juan, como Mateo, como cada uno de los discípulos de Jesús, con sueños, con expectativas que tuvimos que agarrar y guardarlas y meterlas en el bolsillo, porque nuestros planes no eran los planes de Dios, porque nuestros sueños finalmente vemos que se empiezan a escurrir en medio de nuestros dedos, de nuestras manos. Y también nos agarra la noche, oscurece, no vemos la claridad de la luz que se vaya a asomar, no vemos una solución, el viento sopla fuerte y cuando parece que vas a avanzar, cuando después de tanto esfuerzo de haber estado remando parece que estás por avanzar, el viento te da un sopapo en la cara y te hace retroceder 3 casilleros. Es en ese contexto que la Biblia dice que Jesús se acerca a la barca, no que la barca se acerca a Jesús. Es en ese contexto, en tu vida, en medio de la tormenta, que Jesús decide compadecerse. Jesús, movido a misericordia, se acercó a sus discípulos, a sus amigos, porque Jesús nunca te abandona en las noches de tormenta. Nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, familia, amigos, hermanos, nunca nos deja solos en el mar, en medio de la tormenta. Nunca. Jesús se acercó y les dijo, no teman. Jesús viene esta mañana a tu casa, en tu living, en la mesa donde estás mirando, en el sillón, sentado, donde estás en la cama, tal vez tirado, sin fuerza, porque hoy no tuviste fuerza siquiera para levantarte. Jesús se acerca y te dice, no tengas miedo, no tengas temor. Como una madre que vigila con tierno amor a su hijo, el compasivo maestro vigilaba a sus discípulos. Cuando sus corazones estuvieron subyugados, apagada su ambición no santa y en humildad oraron pidiendo ayuda, la ayuda les fue concedida. Jesús todo el tiempo había estado allí, cerca de ellos, cuidándolos, vigilándolos, protegiéndolos. Solo necesitaba que ellos clamaran. Y cuando ellos clamaron, dice el capítulo 40, el deseado de todas las gentes, Jesús se hizo presente y les dijo y les dio un mensaje: no tengas miedo. No tengas miedo en la tormenta de los problemas, en la tormenta de los problemas familiares, de los problemas de las relaciones interpersonales, de tu trabajo, de la economía. No tengas miedo. En el mundo encontraréis aflicción, pero tranquilos, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Deja que Jesús se suba a tu barco. Cuando lo veas a Jesús que se acerca en el medio de la tormenta, te dice no temas, déjalo que Él se suba a tu barca, hacelo parte de tu vida, déjalo que Él tenga parte. Jesús sabe reír con los que ríen y sabe llorar con los que lloran. Y Él está ahí para infundirte nuevo aliento, darte nuevas fuerzas. No sigas remando solo. No sigas remando solo.
El Evangelio de Mateo cuenta esta misma historia y te invito a que puedas abrir la Biblia en Mateo capítulo 14 justamente. Mateo capítulo 14 narra allí la multiplicación, la alimentación de los 5.000, la multiplicación de los panes y los peces. Y me impacta cuando dice el versículo 14 que Jesús tuvo compasión de ellos y sanó a todos los enfermos. Jesús, movido a misericordia, hacía milagro tras milagro. Pero el versículo 16 también les dice a sus discípulos: no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Jesús les ajusta el cinturón y les dice: muchachos, esta parte es de ustedes, no miren hacia otro lado. Y Jesús viene en esta mañana y nos dice lo mismo. No mires hacia otro lado. No estés pensando, no, esto es actividad del diácono. No, bueno, pero eso tendría que hacerlo el anciano. No, eso el pastor le toca hacerlo. La maestra de los niños, es decir, los niños viven gritando, eso es la maestra la que... Jesús te mira a vos y te dice: dale vos de comer. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad. Si en lugar de estar peleándonos como hacían los discípulos mientras Jesús hacía los milagros, estamos enfocados en tener su misma actitud, una actitud de compasión, de misericordia, si eso es lo que nos movilizara, tal vez tendríamos el espíritu quebrantado como lo tuvieron los discípulos en ocasión del Pentecostés, y el Espíritu Santo sería derramado en nuestras vidas. Pero mientras tanto, mientras la vida avanza y tu vida avanza en el mar de las tempestades, de los problemas, de las aflicciones, Jesús se acerca a la barca y te dice: no tengas miedo. Dice que el versículo 26: se turbaron los corazones de los discípulos en medio de aquella tormenta y gritaron un fantasma cuando lo vieron a Jesús, pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, no teman. Versículo 27, tengan ánimo, no teman, yo soy. Yo soy, el gran yo soy, ese yo soy que una vez se manifestó en el Antiguo Testamento y le dijo a Abraham: yo soy el que soy, es el que se presentaba ahora junto a ellos en el mar. Y ese gran yo soy es el que viene esta mañana a tu living, a tu casa, a tu dormitorio, a tu cocina, y te dice: yo soy, yo estoy aquí, y viene para traerte ánimo, para darte nuevas fuerzas. ¿Los problemas existen? Sí existen. En la vida del cristiano los problemas también existen. Me encantaría poder predicar otra cosa, decir que todo es color de rosa y maravilloso, y que con el correr de los días, cada día la cosa se va a poner mejor y vendrán tiempos más felices. Pero no encuentro eso en las Escrituras. Lo que sí encuentro en las Escrituras es que el que ha de venir vendrá y no tardará. En el mundo encontraremos aflicción, dolor. Mi reino no es de este mundo. He venido para poner padre contra madre. He venido para poner los hijos contra sus propios padres. He venido a traer espada, no paz. Porque el reino de Dios no es de este mundo. Y la luz nada tiene que ver con las tinieblas. Y como estamos bajo el dominio del príncipe de las tinieblas, el mundo te rechaza. Y los problemas vienen. Y el enemigo de Dios llama aún a los escogidos para que pasen por la tribulación, para que sean probados, para que sean tentados. Y prueba tras prueba viene y nos azota y nos golpea en este mar, en esta vida. Y no todos los problemas vienen por causa directa de un pecado. Muchas veces vienen a causa del pecado, del autor del pecado. A causa de Satanás. Y si no, preguntale a Job. Y si no, preguntale a Juan el Bautista, que nada malo había hecho tampoco. Y si no, preguntale a Isaías. Y así puedo seguir con los ejemplos. Encontré una cita que me impactó en el libro Joya de los Testimonios, en el tomo 3, página 433. Compartió un amigo en un culto hace 2 o 3 semanas atrás. Él perdió a su esposa, sus 3 hijas. Y con los ojos llenos de lágrimas
nos compartía esta cita que había encontrado. Todo lo que nos dejó perplejos en la providencia de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados. Donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó todos los incidentes que nos parecieron más penosos. A medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien, y nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. Tremendo. Tremendo. No todo viene de parte de Dios. Pruebas, tentaciones, luchas, muertes, aflicciones, no creo que vengan de parte de Dios, sinceramente. Sí, Dios lo puede utilizar y transformarlo en bendición. Eso lo promete Romanos 8:28. Sí, eso puede ser utilizado como un crisol para poder purificar nuestra fe y ayudarnos a aumentar nuestra confianza y dependencia de Dios. Sí, eso puede ser también. Puede ser también. Pero qué sentimiento, qué confusión, qué dolor que habrá sentido María, Marta, al ver que Jesús no llegaba tras el llamado de auxilio por la enfermedad de su hermano, de su amigo, del que amas, de Lázaro. Hoy con el diario del lunes, conociendo la historia, sabemos que Jesús tenía preparado un milagro aún mayor. Aún mayor. No es fácil cuando estamos en el mar y la tormenta es fuerte. Nuestra fe vacila, tenemos miedo, confundimos y vemos fantasmas. Nuestra visión se vuelve un tanto difusa, pero aún en medio de esa situación, de esa crisis, Jesús nos dice, no temas, ánimo. Él toma la iniciativa y se acerca. Solamente está esperando nuestro clamor, nuestra oración. Orá a Dios si estás atravesando este año de manera difícil, sin entender los cómo o los por qué de Dios. Y seguí avanzando, porque de eso se trata la fe. La fe se trata de avanzar. La fe se trata de avanzar aunque no puedas entender los cómo o los porqués. De hecho, cuando vos te pones a repasar la historia de la Biblia, el llamado de Dios a Abraham, Dios no le dio las coordenadas en el GPS, no le dijo a dónde iba a ir, simplemente aceptó y fue y anduvo, y así llegó Abraham a ser el padre de la fe. Cuando se le pidió el sacrificio de su propio hijo, de Isaac, no tenía lógica, no tenía concordancia. Un Dios que ama, un Dios que es diferente al resto de los dioses, que no pide sacrificios humanos, ahora me pide que el hijo de la promesa, el que Él me ha enviado, lo sacrifique. Bueno, no entiendo los cómo, los por qué, pero yo voy a subir al monte y voy a hacer ese sacrificio. Y Abraham avanzó por fe sin entender los cómo o los porqués. Cuando Josué le toca ir a la conquista de Jericó, ¿te imaginas lo que habrá pensado Josué? Bueno, todos estos locos casi lo matan los padres a Moisés, a nuestro gran líder. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Qué van a hacer conmigo? Cuando les diga que el plan para la conquista es dar 7 vueltas a la manzana y el séptimo día le damos 7 vueltas. Y tocamos la trompeta y en el nombre de Jehová de los ejércitos las murallas caerán. Locura, locura. Locura para este mundo es la fe. Y por eso Dios nos llama a que andemos en esta vida, en este mundo, livianos, con un equipaje liviano. Que nada te ate a este mundo, que no tires el ancla en el medio de la tormenta. Él te ayuda a pasar por encima de la tormenta. Si vos estás muy pesado, difícilmente puedas caminar sobre las aguas como hizo Pedro. Versículo 27. Enseguida Jesús
se acercó y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Dios no tiene problema con que lo pruebes. Pedile pruebas, pedile señales, pedile que Dios se manifieste. Él va a responder. Ahora, ajustate el cinturón para cuando Dios responda también. Y estate preparado para poder caminar sobre las aguas. El milagro se dio porque Pedro confió en la voz del maestro. Y él bajó, sacó las piernas y empezó a caminar sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Nunca saques tus ojos de Jesús. No los saques. Anda ligero, que sea ligera tu carga. De equipaje ligero tenemos que estar por esta vida. Fíjate lo que dice, hablando de fe, Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. No pierdas de vista la meta, no pierdas de vista el objetivo. ¿Querés ver milagros en tu vida? Jesús no calmó la tormenta, Él no impidió la tormenta. Que vos seas un buen cristiano, que seas fiel, no significa que estés exento del dolor o del sufrimiento. Sí lo que asegura nuestro Padre es que Él no nos va a abandonar, aunque andemos en valle de sombra y de muerte. Él promete llevarnos en sus brazos. Él promete acompañarte en medio de la tormenta. Él promete estar ahí para que no tengas miedo, para que no tengas temor, para darte nuevo ánimo. Incluso Él lo que puede hacer es que vos camines sobre la tormenta, que vos te eleves por encima de la tormenta, que alcances un nuevo nivel en tu vida. Pero solamente lo vas a poder hacer, te vas a poder elevar, vas a poder llegar a conectarte con Dios de esa manera, si vas liviano, de carga liviana. Si vos estás dispuesto a despojarte, como dice Pablo, de todo pecado. De todo lo que te pueda atar a esta vida, a este mundo, negocios, trabajos, planes, sueños, metas, objetivos. Deja de construir tu castillo, tu casa sobre este reino, sobre esta tierra y empezá a hacer planes de construir en el cielo. Donde ni la polilla ni el orín corroen. Hacé planes para tener tu casa en el cielo. Hacé tus tesoros en las mansiones celestiales. Prepárate para ese día y no saques los ojos de Jesús. Cuando la dificultad nos sobreviene, ¿con cuánta frecuencia somos como Pedro? Miramos las olas en vez de mantener nuestros ojos fijos en el Salvador. Nuestros pies resbalan y las orgullosas aguas pasan por encima de nuestras almas. Jesús no le pidió a Pedro que fuera a él para que pereciera. Jesús no te llamó para que vos sufras o para que vayas a morir. Nunca Jesús te llama para el sufrimiento o el dolor. No lo hace. Él no nos invita a seguirlo para luego abandonarnos. Dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Es el resultado de la prueba diaria lo que determina su victoria o su derrota en la gran crisis de la vida. Los que dejan de darse cuenta de que dependen constantemente de Dios serán vencidos por la tentación. Fija tus ojos en Cristo. Nunca le saques la mirada. Sácate cualquier tipo de carga, cualquier tipo de peso en este viaje. Deja que Jesús se suba a la barca, en el mar, en medio de las tormentas, en esta vida, y acepta el llamado que Él te hace.
para poder infundirte nuevo aliento, nuevas esperanzas y alcanzar la meta. Me gustaría terminar con una oración pidiendo la bendición de Dios y que vos puedas tomar una decisión. Hoy son muchos los que se acercan con hambre, necesitando un milagro. Hoy Dios te llama a vos para poder ser esa voz de esperanza. Ya deja de condenarte por el pasado, deja de condenarte por los fracasos como Pedro y volvé a mirarlo a Jesús cara a cara. Aceptá la invitación para poder ser una voz de esperanza, para poder alimentar a los que tienen hambre en este mundo, en este desierto, en este mar tan grande con tantos problemas, que vos puedas ser un pequeño oasis, un lugar donde pueda encontrar seguridad tus amigos, tu familia, tus hijos. Oramos. Querido Padre, yo te quiero agradecer por este mensaje lleno de esperanza que encontramos en tu palabra. Ayúdanos a caminar por esta vida con un equipaje liviano, a poder sacarnos las cargas de pecado, a poder estar en comunión contigo, para poder escuchar tu voz en medio de la tormenta, para poder tener paz y nuevo ánimo, para permitirte que puedas subirte a nuestra barca y sobre todas las cosas, para que puedas, Señor, utilizarnos para gloria y honra de tu nombre. Así como un día lo ayudaste a Pedro a caminar por encima de la tormenta, ayúdanos a sobreponernos a todas esas dificultades que tal vez no entendemos en esta vida, que nos duelen y que nos lastiman, pero que confiamos que tomados de tu mano podremos sobreponernos, caminar por encima de ellas y podremos alcanzar la meta, el gran día de salvación. Bendice a las iglesias de Cañuelas, de Lobos, a todo el distrito, Señor, y quédate acompañando de manera muy especial al pastor Mariano. Bendícelo en su tarea de poder guiar a cada hijo tuyo hacia tus pies. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un muy feliz sábado y espero que puedan seguir disfrutando de la compañía de Dios. Saludos.